2014, la asociación, en total en Asturias hay 53 campings y 42 campings están en esa asociación, un total del 80%. Las plazas de alojamiento en Asturias son 84.333 y los campings ofrecen 26.064, un total del 30,9% del total. En ocupación y pernoctaciones, los viajeros alojados en Asturias, según ese dato del INE, en 2014 son 1.915.940, en campamentos turísticos son 165.864 los que se alojaron ese año. Los campings reciben en términos relativos un mayor porcentaje de viajeros y pernoctaciones extranjeras. La forma jurídica de los campings mayoritariamente son empresarios individuales y en menor medida sociedades limitadas. Son pequeñas empresas independientes, son negocios no integrados en grandes grupos empresariales, sino que son de gente de aquí fundamentalmente y unitarios, de familiares. Vinculados al medio rural y preocupados por su conservación, creen que el producto campings es indisociable de la vinculación al medio rural y su disfrute. En las acciones de política medioambiental los campings se sitúan por encima de la media y algunas como el uso de bombillas de bajo consumo, interruptores de presencia, recogida selectiva de basura, sistemas de limitación de uso de energía y agua y tener en cuenta los criterios paisajísticos en el diseño de instalaciones alcanzan una media superior de 8 puntos sobre 10 en todos estos aspectos. Los campings se configuran cada vez más claramente como alojamientos rurales naturaleza, un 73%, mientras que los vinculados al sol y playa suponen el 62,2%. Ellos dicen que se necesita un medio rural vivo para una adecuada conservación del medio. Consideran que la contribución a la economía y al desarrollo de las zonas rurales, los campings, tiene una facturación, la mitad de los campings facturan entre 9.000 y 54.000 euros, destacando el intervalo de ingresos entre 120.000 a 300.000 euros, por ser el más frecuente, con un 27,30%. En segundo lugar se encuentran los intervalos de 36.000 a 45.000 euros, 300.000 a 600.000 euros, con un 18,2 y un 13,6 respectivamente del total de establecimientos. De la facturación anual, una gran parte procede de los ingresos obtenidos por las parcelas alojamiento, un total del 84,3%. En segundo plano se encuentran las ventas del bar cafetería, que supone un 8,4%, seguidas de las que provienen del restaurante y comidas, con un 5,9%. Los recursos humanos de los campings en Asturias, la estacionalidad afecta notablemente a la plantilla de estos establecimientos, ya que en temporada alta está formada por una media de 6,97 empleados, de los que la mayoría son trabajadores temporales, y en temporada baja por 3,70, que corresponden a personal temporal y a empresarios familiares, o empresarios familiares. Actividades complementarias. Son una mayoría los campings en los que es posible realizar alguna actividad de ocio y de turismo activo. Solo un 37,8% asegura no ofrecer aún este tipo de actividades y entre los establecimientos que disponen de oferta de actividades de ocio destacan los que ofrecen a través de otras empresas. Un 48,6% de los campings ofrecen esos servicios de otras empresas. Posicionamiento. Para los que visitan Asturias por vacaciones, los campings ya suponen la tercera opción de alojamiento, con un total del 10,1% del total. Y, por último, de las inversiones, la inmensa mayoría de los campings realiza alguna inversión todos los años, dirigida principalmente al mantenimiento de equipamientos, en un 73,3% de los casos, y al edificio del camping, en un 60% de los mismos. Agradezco a los campings haber sido tan breves y sintéticos.